José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Estamos comunicados en este momento con el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe su columna Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves. Léalo, la de hoy está muy sabrosa y aquí la vamos a comentar, por cierto. Alfonso Zárate es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma especializada en estrategia de información y de comunicación política. Y bueno, colabora con este espacio de nosotros aquí en Grupo Fórmula, que también, por supuesto, es de usted. Alfonso, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué te parece lo entretenido que nos tienen las encuestadoras, hablándonos de opciones y posibilidades de aspirantes a la silla del águila, a la presidencia de la República? Lo mismo en Morena que fuera de Morena. ¿Tú qué opinas? Creo que falta mucho, faltan 700 y tantos días, 745 días para la elección de julio del año 2024. Yo creo que estamos muy dispersos todavía, pero en fin, tú me dirás, es que el año electoral comienza en septiembre de 2024 y hacia mayo del año que viene, dentro de un mes, de un año, pues ya va a estar todo mucho más perfilado. ¿Cuál es tu opinión? Te saludo, por supuesto, con afecto. Igualmente, Pepe. No, decirte que en el pasado, sobre todo en los años de hegemonía del PRI, cuando el jefe del Ejecutivo era el gran elector, movía esta decisión hasta después del quinto informe de gobierno. Y eso lo hacía por una experiencia y por sabiduría política. En la medida en que se adelantara, esto lo único que iba a propiciar era un desgaste muy fuerte de los aspirantes, la lucha por abajo de la mesa, por encima de la mesa, la disputa entre los partidarios de un aspirante y de otro, con el propósito de tratar de descarrilar a los opositores. Sin embargo, bueno, pues ahora estamos en esta sucesión súper adelantada, y algo que me llama la atención en estos días es que en los estudios de opinión respecto a preferencias y por quién votaría, con toda la anticipación que tenemos, aparece el nombre del junior de Luis Donaldo Colosio. Inclusive en la más reciente encuesta de Reforma le atribuyen un 26% de intención del voto, que es algo extraordinario. Y entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los méritos de Luis Donaldo Colosio Riojas? Y recuerdo que hace unos años, en el 2007, se supo que aspiraba a ganar un concurso, cursi en mi opinión, llamado American Idol Latino. Lo descalificaron en la primera ronda. Como cantante, dijo un articulista, fue un rotundo fracaso. Pero poco después decidió incursionar en la política y desde luego tiene la ventaja de la marca Colosio. Fue postulado para diputado local por el Movimiento Ciudadano, pasó sin pena ni gloria en el Congreso del Estado, después el mismo partido lo postuló para alcalde de Monterrey y me llamaba la atención sobre todo los anuncios espectaculares con este joven Luis Donaldo en una postura teatral, estirando el brazo y señalando un futuro imaginario y teniendo como telón de fondo al Cerro de la Silla y la leyenda Colosio, otro México renace. Y creo que admite varias lecturas esta intención del joven Colosio de meterse a la lucha por la sucesión. En primer lugar, Pepe, ¿cómo ignorar que el asesinato de su padre, un asesinato sin sentido, lo convirtió en mártir de la democracia y que hoy lo honran calles, colonias, monumentos? Pero en mi opinión, Luis Donaldo, el papá, fue un invento de Carlos Salinas de Gortari. Cuando uno revisa el currículum de Luis Donaldo Colosio, toda su carrera política la hizo a la sombra de Salinas. No era un hombre que tuviera una personalidad propia, como sí lo tenían el secretario de Hacienda Pedro Aspe o el jefe del departamento Manuel Camacho. Lo que tenía era una lealtad a toda prueba que parecía garantizarle a Salinas la continuidad de su proyecto, es decir, era su heredero. Y creo que una lección de aquel proceso sucesorio
cuando el presidente saliente resultaba el gran elector, nos permite considerar que una de las razones para escoger a Colosio fue su lealtad ciega, y eso, en mi opinión, contribuye a explicar esta lealtad ciega y esta decisión de tragar sapos de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto. Y regresando a Luis Donaldo Colosio, los apologistas recuerdan un discurso que pronunció en el aniversario del PRI, que ciertamente fue una pieza sobresaliente que construyeron algunos de sus asesores con una inspiración de aquel célebre discurso de Martin Luther King de "Yo tengo un sueño". Y Luis Donaldo lo leyó con mucha elocuencia, porque esa era una cualidad que sí tenía. Desde niño fue declamador, fue locutor, sabía impostar la voz, sabía transmitir emociones. Pero me parece que es demasiado pronto para pensar que el hijo de Luis Donaldo Colosio tenga talentos políticos que hasta ahora no ha mostrado para buscar la candidatura presidencial. Diría otra cosa, Pepe, que la prudencia más elemental aconsejaría que nos dedicáramos en primer lugar a observar cuál va a ser el desempeño del alcalde de Monterrey, si hace un buen gobierno, si hace un gobierno que atienda con imaginación y con eficacia los enormes retos de esa metrópoli, y entonces sí tendrá con qué aspirar, pero no a la presidencia, a la gubernatura de Nuevo León. Y yo creo que la realidad nos va a decir si en unos años, y sin tomar atajos, tiene con qué postularse para la presidencia de la República. Pero por ahora creo que no tiene merecimiento alguno para figurar entre quienes aspiran a la presidencia, salvo, claro, la especulación convenenciera de algunos, la pobre cultura cívica de muchos y el hecho de llamarse Luis Donaldo Colosio. Muchas gracias. Gracias, Alfonso Zárate, como siempre. Un abrazo. Otro para ti, Pepe. Gracias. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas.